Estamos en Hablemos en Arteria, un espacio que invita a artistas y creadores de diferentes partes del mundo que vienen a Colombia, a cualquier lugar, a presentarnos justamente lo que están haciendo de su obra. En el contexto de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, en su versión número 20, estamos en el espacio de publicaciones, revisando también cuáles han sido estas diferentes propuestas que desde la serialidad se están presentando en esta versión de la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Soy Nelly Peñaranda y nos está acompañando Andrés Frix Bustamante. Andrés, bienvenido a este espacio y muchas gracias. Bueno, Andrés es un artista plástico que desde hace más de 2 décadas y media ha venido desarrollando diferentes investigaciones y sobre todo diferentes intenciones y acciones alrededor de una de sus aficiones, que son las publicaciones independientes y los fanzines. Hablábamos antes de entrar en cámara de esa intención de entender qué es un fanzine, también hablar de él como una posibilidad de permitir que las personas accedan a estas obras de arte y también con esa intención pues de coleccionar y de revisar. Cuéntanos un poco de esas colecciones que tienes a lo largo de estos 25 años de carrera. Sí, en este momento estoy trabajando con un archivo de 4.000 publicaciones reunidas desde los 90, siendo productor de fanzine, pero también, bueno, sin entender tampoco el concepto de fanzine, empecé a reunir el material y a intercambiarlo, sobre todo porque es una idea también de intercambio con el otro. Y empecé a conocer también que era un formato que permitía expandir ideas, comunicarlas, generar pares, ¿no? Redes de gestión, y empecé a investigarlo, empecé como a meterme ahí. En este momento trabajo en la Cineteca, que es un espacio de difusión del fanzine e investigación, y es una plataforma que permite, uno, recoger material de muchas personas que están haciendo, y dos, empezar a especular en torno a eso, generando curadurías, investigación, publicaciones, también hay documental, audiovisual en torno a eso, generar una memoria en torno a ese lado B de la historia, porque básicamente el fanzine es un concepto muy nuevo. Alternativo. Sí, sí, es como, sí, estuvo al margen también de un mainstream o de un mercado. En ese momento sigue estando, pero pues ya hay diferentes aproximaciones o producciones del concepto. Cuando tú hablabas de que también se crea como una especie de intercambio, diálogo, comunidad, ¿cómo se van identificando esos productores de fanzine y sobre todo cuando arrancas en los 90? Es decir, hoy día estamos en una era de comunicación grande, pero ¿cómo funcionaba antes? Antes era un problema de eso, de generar contactos, de buscar la persona e intercambiar el material para que el otro pudiera pues dialogar en torno a esa información. Entonces eran muy pocos espacios que permitían eso. Generalmente eran conciertos, espacios lúdicos donde uno encontraba ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en el país la música es muy importante en el desarrollo del concepto. O sea, la música, y hablo más de la música contracultural, que se gestó en Medellín en los años 80 y en Bogotá, sobre todo el llamado Pon Medallo o toda la expansión del metal colombiano, y tiene mucho que ver con el fanático. Pero el punk en Colombia fue quien abrió de pronto este espacio para la Fue la generación de excusa. contenido a través del fanzine. Sin embargo, el fanzine viene décadas atrás, desde los Estados Unidos, hablábamos antes, desde los 30. Sí, más o menos es un producto que se genera post-represión del 29, y es colectivos de artistas, bueno, digamos, más que artistas, colectivos de gente que investigaba en torno a la ciencia ficción o que le gustaba toda la temática de la ciencia ficción, empiezan a producir un contenido de bajo presupuesto por aquello de no tener el dinero para hacerlo. Muchas veces se escribían a mano y reproducían eso, varias copias para poder rotar la información y tener como, pues yo digo, una suerte de sanación en torno a lo que estaba pasando en ese momento, de reunir información, y ya se empezó como a gestar esa idea. Igual antes de ellos está toda la escena moderna, pues los modernistas que nos empezaron como a dar una serie de estallidos lúdicos, publicaciones que eran caprichosas, que generaban preguntas en torno a cómo consumir información. Entonces se mezclan y empezamos como a producir más adelante un contenido que tiene eso, un carácter experimental por un lado, Sí. por el otro fanático, publicación, el fanático con todo el capricho de la palabra, con todo aquel que no quiere que se conozca Afición. su afición, o que quiere que se conozca, pero con los que realmente les interesa,
Y por otro lado, la cultura de masas o la expansión de la contracultura en los 60 permitió un montón de posibilidades estéticas e imagen. Hablamos de el nacimiento del fanzine en los Estados Unidos como desde la ciencia ficción. Luego también me hablas de la contracultura musical en Medellín y en Bogotá con el punk. Y también hablamos de artes plásticas y visuales, desde la producción, desde el dibujo. ¿Existen diferentes temáticas o simplemente el hecho de un fanzine es que sea una intención? Es decir, puede haber un fanzine de cualquier tema en Sí, particular. en este momento sí podemos hacer como una taxonomía en torno a diferentes momentos. Yo puedo hablar de fanzine musical, fanzine que se dedica más al cine, el fanzine que tiene el enfoque de la poesía, que es también súper clave e importante en el espacio académico. Se dio mucho eso de las publicaciones escritas. Hay mucho de música, los fanzines feministas que en cierto momento, cada época o cada aquí ahora del enfoque hay un tema que predomina. Si tú ves, por ejemplo, en los 80 habla mucho más la música, en los 90 es la cultura independiente, el cómic tiene mucho que ver, en el 2000 la gráfica urbana, el stencil, como todo lo que sucedió en los comienzos del 2000, dominó mucho la publicación y después del 2010 ya se empieza a necesitar la idea de espacio editorial independiente o de proyecto independiente y también se empiezan a generar una serie de encuentros que llamamos ahora ferias Como esta, sí. como esta, después del 2010. Antes era muy difícil encontrar una feria donde mostrar el trabajo. Es un fenómeno que se da en esa expansión también de la plástica, del arte relacional, de cómo me conecto con el otro, que ya no voy al museo, sino voy en un espacio de trabajo. ¿En qué escenario se recibe con más apertura la producción del fanzine? ¿Desde el campo editorial o desde el campo artístico? Pues mira que él empieza en ninguno de los dos. Es decir, si tú Es como un híbrido con un pie en cada lado. En Medellín es de personas que están viviendo su aquí ahora con su música y les gustaría producir un contenido. En Bogotá sucedió algo y es que sí se dio un plano mucho más académico. En las facultades de diseño gráfico empezaron los chicos como a entender el fanzine, a proyectarlo. Y de orden, detrás de los 80, antes de los 80 se conocen más como publicaciones gestionadas en universidades, con presupuestos universitarios, pero que tenían ese carácter contestatario de producción. Entonces, hasta ahora, en la Científica estamos tratando como de generar investigación, pero todavía con la sospecha de qué es lo que estamos haciendo, porque seguimos produciendo ese contenido, ¿no? Es como nos interesa pensar que es una memoria que el país produce, bueno, en el mundo se produce, pero dentro del país hay una normativa también en torno a esa producción. Hablo de la economía informal, hablo de temas que están en los estallidos sociales, hablo de, bueno, todo lo que sucede políticamente, económicamente en el contexto, ¿sí? Cada, cada época tiene como un espacio de diálogo. Y en esta investigación que tú llevas, hablabas que tienes una biblioteca de fanzine o una cineteca que tiene publicaciones, o fanzinoteca que tiene publicaciones desde los 80 y los 90. ¿Existen categorías o catalogaciones a partir de qué? ¿De la temática? Es complejo, por ejemplo, estamos tratando de organizar todo el archivo, pero es una cosa que estamos de la mano también de la Biblioteca Nacional, estamos tratando de entender cómo hacer un catálogo de publicaciones que en muchos casos hay un número uno, donde simplemente hay mucho más formalista, donde no hay un título, donde no hay una descripción, a veces no hay año. Son producciones que claro, era más informal de alguna manera. Ha sido súper complicado y la Cineteca, tenemos un grupo de trabajo, un colectivo sereno que está tratando de hacer un catálogo en torno a temas, años, de pronto artistas que ya... ¿Regiones quizá también puede ser? Sí, porque podemos hablar de Bogotá, Medellín, Cali, unas diferencias claras, es verdad. Pero es un proceso que está muy nuevo, es muy nuevo y de hecho la Luzán de Arango también está en esa discusión, para catalogar, la biblioteca abrió la semana del fanzine, abrió su fanzinoteca y está tratando como de primero conseguir material y segundo tratando de entender cómo manipular, cómo conservar, cómo catalogar. Claro, porque además si es una publicación de bajo costo, muchas veces el papel era cualquier papel, claro, no había una conservación. Tenemos en Cineteca.
se editó el libro básicamente porque el material es, este chico fotocopia y mucho material lo encontré bajo un colchón en Medellín. No lo cuidaba, no había como una cosa de decir esto va a conservarse, no. Es porque nunca fue la intención, Exacto. además. Por eso se genera esa sospecha ahora de trabajar con ese material, ¿no? ¿Será que lo debemos mostrar? Siento que sí, porque es el momento, ya fue, pasó una historia y es el momento como de revisar qué Es sucedió una con historia eso. paralela a lo Y que si tú hablabas lees, por antes. ejemplo, todo lo que sucede en los 80s con los fanzines, encuentras una historia política y cultural desde unos jóvenes que no es la versión que generalmente leímos o entendimos. Eso me parece muy chévere de revisar todo ese material. Es como diferentes puntos de vista, unos más digamos, más aleatorios, otros más en sentido de investigación académica, otros apuntes, pero ahí se va gestando todo lo que tal vez no se decía en su momento, ¿no? Porque pues, el fanzine tiene una cosa y es que no hay una censura detrás. La censura es quien no quiere hacerlo. Claro. O que no encontró, no sé, hay diferentes técnicas ya, vemos risografía, serigrafía, fotocopia, offset, pero yo soy amigo de no pensar desde un problema de forma, es decir, de técnica, sino más de contenido. Claro. Igual es bonito ver una risografía que te da un color un poco más intenso, eso es, pues, es muy bonito, ¿no? Yo soy muy amigo también de lo morfológico del papel y eso, y enamora eso, desde el olor hasta la composición, las tintas que utilizas. Casi que uno podría pensar que estos fanzines pueden convertirse en obras o en libros de artista. ¿Cuál es esa delgada línea entre el libro de artista, el fanzine? Si cuando miramos también producciones que tienen acá en este stand de la Cineteca, pues hay libros que son originales, es decir, que es la compilación de muchas obras de arte original. Hay una línea muy delgada. Sí, muy delgada, porque muchos de los fanzines yo los considero también piezas artísticas, de los que tengo, no los que hago, sino los que he conseguido, porque me parece que tienen ese ante todo hay una pregunta activa. Para mí eso es como lo importante de catalogar los libros. Entonces, hay una pregunta en torno a eso. Diferencias que he encontrado tal vez que el fanzine a veces no pretende o no depende del ojo del espectador. Es decir, como que no necesita de que el espectador lo lea, le guste o no le guste. Sí, mientras el libro artista a veces sí depende un poco Hay un diálogo distinto con quien se lo apropia. El material, ¿no? Quizás el bricolaje entra más en el fanzine que el collage que entra más en el libro artista. El collage es más enfocado como una técnica. Pero el bricolaje entendido desde un objeto distinto a la misma forma de publicación como la entendemos. Sí, y también como un algo tú mismo, que también es importante, como una cosa de no tengo como una técnica en la cabeza y puedo unir o cortar y pegar, aparentemente sin una técnica, pero pues hay una técnica atrás, hay una técnica, una ingeniería, pero creo que el otro es más consciente en dónde está parado y está ahí. A mí me sucede mucho siendo artista plástico y hago fanzines, como que trato de hacer una mixtura entre los dos, pero me costó unos años integrarlas, ¿no? Porque el fanzine tenía una reacción también en torno a ese acto político, poético de las artes plásticas, de romper un poco la hegemonía o los poderes que se van estableciendo en todo tipo de, bueno, del arte. Y pues ahí empieza como la discusión, ¿no? Bueno, esto todavía depende del medio. Para mí tienen mucho común. Claro, ¿Sí? es el mismo universo, al fin de cuentas. Hay una necesidad. De acuerdo. Para mí el arte de acuerdo. Andrés, para terminar nos mencionabas que tú, junto con Rapiña, han creado un espacio en el barrio San Felipe que justamente se llama la Cineteca, donde está esta biblioteca de fanzines, o bueno, este espacio que ha recopilado fanzines a lo largo de las décadas por el trabajo tuyo, entiendo, hecho 80s, 90s, principios de este nuevo siglo, y lo que va corrido este tiempo a través de la labor de Rapiña. Ese espacio se puede visitar, sí, se pueden conocer esos fanzines. Sí, es un taller de producción, hay talleres de producción de fanzine, serigrafía, fanzine. Y allá van los artistas a producir fanzine. Tienen su taller, hay unos espacios, no me acuerdo que es talleres de producción, y están los espacios el material, que vuelvo y te digo, estamos entendiendo cómo trabajar en alguien que necesita hacer una investigación, cómo manipular el material, estamos buscando cómo conservar el material.
porque pues entre las tres colecciones hay casi 8.000 publicaciones. Entonces, tú sabes que desde la humedad hasta la luz Afecta. mucho. Entonces, podemos acceder al espacio. Cita previa, bueno, siempre generalmente no hay espacio abierto, vas el lunes, ¿no? Nos escribes y bueno, puedes traer, pero todavía estamos entendiendo, mira, este fanzine, ¿qué estás buscando? Puedes buscar esto por épocas, revisemos, ¿sí? Digo, hay un colectivo, el colectivo Sereno, que están mediando la Cineteca, que están revisando el material y ellos se están encargando de abrir la Cineteca, de mostrar ciertas piezas, han leído el club de lectura de fanzine y están como muy juiciosos en función de ese material. Pero también está el coleccionista, bueno, más el coleccionista que está detrás, que soy yo, que dice que no me Claro. toquen esto, ponlo en vidrio. Hay muchos que están en vidrio, pero esto es para ¿Y esos 8.000 ejemplares son de dónde? O sea, Colombia, pero tienes de otras partes del mundo. Sí, yo siempre que viajo, vas a buscar fanzines. De hecho, construimos una red desde comienzos del 2010 para arriba con espacios que tienen la misma lógica en el mundo. Siempre viajamos, intercambiamos y exponemos y ellos exponen acá y entonces intercambiamos mucho material en ferias como esta, ¿sí? Como donde hay muchas publicaciones, por es la red de autogestión y de producción también pues plástica, ¿no? Claro. El fanzine es la excusa, pero muchos de los que estamos aquí somos artistas plásticos. Entonces, o sea, como que le robamos al fanzine un montón de cinetismo, la materialidad, los así como formatos. Ese capricho en mi obra, por ejemplo, siempre está, siempre soy caprichoso en términos de, yo pienso en el espectador, pero trato a veces como de soltar un poquito la sombra que me genera el qué debería ser, o cómo debo actuar, o qué debo decir. Entonces eso sí lo sigo realizando desde ahí. Bueno, pues en este momento, desde la versión número 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá en el espacio de publicaciones, estamos en la Cineteca, pero además en un espacio en Bogotá donde podemos acceder a talleres, a diferentes cursos de mantenimiento, conservación, materiales, trabajo, etcétera. Pero además entendería yo que todos estos productos que ustedes están comercializando acá también se pueden conseguir en la Cineteca en Bogotá. Sí, pues, que sea una invitación. Es producción de artistas del espacio, pero artistas amigos, colaboramos en función de eso. Y son laboratorios abiertos, espacios de creación, producción, también circulación. Además, en rangos de precios que van desde los 30.000 pesos hasta los 500.000, cuando vemos obras ya originales o compendios de obras originales vueltas libro artista o fanzine. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por estar en este espacio de Hablemos en Arteria con Andrés Frix Bustamante, desde la versión número 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Muchas gracias.